Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta última semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Gracias por acompañarnos de manera síncrona a nuestras compañeras Maribel, Marisela. Gracias por acompañarnos de manera síncrona. Gracias a los que ven estas grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, cuya intención es principalmente resolver dudas. Esa es la principal intención que tienen estos espacios. Resolver las dudas, las inquietudes, cualquier situación que haya en torno a las actividades de la semana. Pero como sabemos, cuando no hay dudas, bueno, pues también podemos hacer, pues nosotros tenemos, bueno, en este caso preparadas actividades que pueden, que pueden ayudarnos a fortalecer estos aprendizajes esperados. ¿Sí? Como saben, estamos en el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, y en esta cuarta semana estamos abordando la semana 4 de integración. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Bien, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar con nuestra sesión, primeramente dando espacio para preguntarles cómo están, cómo van con sus actividades, cómo van con el proyecto integrador, cómo van con el foro de integración, poesía digital. ¿Qué nos pueden compartir? Maribel, Marisela, si pueden encender su micro, fabuloso. Me gustaría escucharles. Si no les es posible, también entiendo y bueno, pueden escribir en el chat. Como les comento, estos espacios principalmente son para ustedes, para aquellos que ingresan de manera síncrona y bueno, se les da toda la atención para atender principalmente sus dudas, sus comentarios, alguna inquietud, alguna pregunta concreta en torno al proyecto integrador, cómo se realiza, alguna duda en concreto, lo que ustedes quieran preguntar, lo atendemos. Si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, bueno, pues también daremos paso a lo que tenemos planeado para esta actividad. Maribel, Marisela. Una semana muy interesante, ¿verdad? Una actividad muy interesante, porque bueno, como hemos visto, pues vamos a realizar nuestro proyecto integrador, esta actividad que tiene el mayor peso cuantitativamente hablando, ¿sí? El mayor peso en cuanto a tu calificación, porque cualitativamente hablando me parece que todas y cada una de las actividades son sumamente importantes, desde las formativas, socioemocionales, hasta las actividades integradoras. Pero ciertamente este proyecto integrador pues tiene el mayor peso. Nos dice nuestra compañera Marisela, estoy por realizar el proyecto integrador, pero lo que tengo duda es que si solo se podrá realizar la historieta en Pixton o podemos realizarla en otra aplicación. Excelente. Marisela, gracias por tu pregunta. No, de hecho, fíjate, Marisela, no sé si ya te diste cuenta, prácticamente, bueno, sí es posible realizarla con Pixton, pero hay que pagar. Hay que comprar la membresía para poder realizar la historieta por medio de Pixton. Pixton es una herramienta verdaderamente fabulosa, extraordinaria. Tan es así que, bueno, cada vez nos la limitan más y para poder utilizarla, pues tenemos que adquirir una membresía. Anteriormente nos daban alrededor de
una semana, 15 días incluso me tocó que te daban ese tiempo gratuito. No te dejaba compartir el enlace, pero sí podías hacer capturas de pantalla. Entonces, para atender ahí esa cuestión, Marisela, y para todos los que están escuchando, que seguramente también están realizando o intentando realizar la historieta por medio de Pixton, si te es posible ingresar o incluso ya se te venció y puedes ingresar, puedes abrir otro correo e ingresar, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, aunque como repito, no te va a dejar descargar o compartir el enlace, pero lo que sí puedes hacer es hacer capturas de pantalla. ¿Cómo hacemos? Realizas tu presentación, la realizas por medio de Pixton, haces tus viñetas, tomas captura de pantalla y la pegas, ¿sí? Me gustaría, aprovechando ahorita que está ese comentario, esta duda, a ver si me da oportunidad, déjenme ver, para que pues quede aún más claro. Fíjense bien, regálenme un minutito, iniciar sesión, porque me gustaría explicarles esta parte claramente. Ingresar con Google, ya tenía yo mi cuenta. Por si alguno de ustedes ya comenzó a hacerla por medio de Pixton y al final luego eso pasa que se empiezan a trazar pensando en que la van a poder descargar. Miren, ya me dejó entrar aquí, excelente. Entonces les voy a compartir pantalla. Antes de irme al orden de la presentación, solo para resolver aquí la duda de su compañera y pues, seguramente para todos. Una vez que ingresas a Pixton, llegas aquí, a esta parte. Si yo le doy en crear, miren, yo aquí tengo ya una base previa que te la voy a compartir. Le doy clic para hacerla un poco más grande y listo. Aquí está. Entonces, yo ya la realicé, es lo que yo les comentaba. ¿Qué puedo hacer? Le doy aquí en imprimir pantalla. Ya le di en imprimir pantalla porque ya realicé, digamos que mis primeras viñetas. Luego, déjenme compartir aquí un Word. A ver, a ver. Aquí está. Ahora les comparto este Word. Aquí está. Ya que estoy aquí en Word, pego. Una vez que lo pego, aguas porque hay quienes sí me han compartido sus capturas así. ¿Está correcto? No, no es estético, no está correcto. ¿Qué hacemos? Seleccionamos. Vamos aquí a la parte superior que dice formato. Admitir. Formato, recortar. Va de nuevo. Recortar. Y recorto mis viñetas que ya tengo realizadas. A ver. Para que quede estético es importante la presentación. Listo. Así quedaría. Bueno, aquí por el margen está limitando un poco, ¿verdad? Pero esto es a lo que me refiero. Ahí está. Así la puedes realizar. Entonces, igualmente, copiar, pegar y así vamos creando la historieta, ¿sí? Por medio de Pixton, si es el caso. Regreso nuevamente a Pixton. Le voy a dar atrás. Le voy a dar aquí en nuevo cómic.
¿sí? A mí ya me dice, ya no me dejó. Has alcanzado el límite de tu prueba gratuita, ver planes de precios. Entonces yo ya no puedo. Pero si te da la oportunidad de entrar, puedes hacerlo. Y es muy sencillo realmente realizarla. Creo que es la mejor herramienta, es la más creativa. Haces presentaciones súper interesantes, muy agradables, muy padres. Del lado izquierdo, cuando tú le das nuevo cómic, del lado izquierdo te va a aparecer añadir viñetas. Entonces, esta es una viñeta, esta es otra. Y de cada viñeta puedes cambiar el fondo, los personajes, el título de la viñeta y así sucesivamente. Una vez que ya creaste todas las viñetas que ibas a crear, aquí aprovecho para comentarles, mínimo, yo les sugiero que mínimo 6 viñetas para que tenga una estructura lógica. Si solo pones 3, pues es muy cortito, no vas a contar, no vas a alcanzar a contarme cómo, eh, pues tu experiencia durante el módulo sería muy cortita. Entonces yo digo que mínimo 6 diapositivas hasta 9, 12, las que cada quien necesite. Una vez que vas creando tus viñetas, ya nada más le das guardar y te va a aparecer así como yo lo estoy presentando aquí. No te va a dejar descargarla, si es de gratuita tu versión, no te va a dejar descargarla ni te va a dejar compartir el enlace, pero sí llegas, la vas a tener así como te la estoy presentando y ya te mostré cómo haces captura de pantalla, la pegas en Word y ya está. Le bajas, haces captura de pantalla a las otras 3 viñetas y las pegas y así sucesivamente y listo. Ya nada más tu Word lo guardas como PDF y ya quedó. Ese PDF lo puedes subir a la nube y compartes el enlace y lista tu historieta. ¿Sale? Espero que haya servido esta explicación. Regreso nuevamente. Pero, bueno, a ver, vamos a leer sus comentarios. Marisela, muchas gracias, asesor. Si pude entrar a Pixton. Excelente, Marisela. Aprovecha que estás en el tiempo gratuito y realízala. Cabo la puedes hacer muy rápido porque te digo, es una herramienta que facilita bastante su elaboración. Entonces, adelante, aprovecha que tienes esa versión gratuita hasta ahorita y ya nada más realizas tus capturas de pantalla porque no te va a permitir ni descargar la historieta, ni te va a permitir tampoco compartir o sea, sí te va a dejar compartir el enlace, pero cuando me lo compartas a mí, me va a mandar a Pixton, no me va a dar tu historieta. Entonces, realizar capturas de pantalla. ¿Sale? Muy bien. Entonces, igual sigo con sus dudas. Paulina González, bienvenida. Gracias por acompañarnos de manera síncrona. Estamos, antes de comenzar con la sesión, compartiendo dudas, comentarios. ¿Cómo vas, Paulina, con tus actividades, con el proyecto integrador? ¿Hay alguna duda que quieras compartir? La podemos resolver en este momento. Y si no, pues vamos a comenzar con nuestro orden de la presentación, que es el siguiente. Este es el orden de la presentación. Esto es lo que vamos a abordar en nuestra sesión. Vamos a jugar un Kahoot. Vamos a jugar un Kahoot con los conceptos clave de la semana 4, que principalmente están orientados a fondo y a forma. Dos conceptos muy importantes y que están presentes a lo largo de nuestro módulo, fondo y forma, y que los necesitamos también para elaborar nuestra historieta. En la actividad, precisamente en este archivo descargable, se nos pide ordenar los pasos para el análisis correcto de un texto literario y además se nos pide que identifiquemos cuáles de esos elementos pertenecen a fondo y cuáles de esos elementos pertenecen a forma. Entonces es por ello que lo vamos a abordar y ha sido una de las dudas constantes o de los errores constantes o áreas de oportunidad que he detectado.
Muchos a veces ordenan adecuadamente, pero no sombrean cuáles son de fondo y cuáles son de forma. O hay quienes no ordenan adecuadamente. Primero empiezan ordenando los elementos de fondo y luego los de forma. Es decir, primero comentan que se analiza el fondo y luego la forma, lo cual es incorrecto. Vamos a analizarlo en esta presentación. Posteriormente, como punto número 2, vamos a analizar el fondo y la forma precisamente de un texto, un fragmento cortito de una obra extraordinaria, un clásico de la literatura de el gran García Márquez, Gabriel García Márquez, este colombiano, también conocido como el Gabo García Márquez, con 100 años de soledad, El amor en tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba y muchísimas otras obras más. Entonces vamos a analizar esto. Vamos a elaborar la historieta paso a paso por medio de PowerPoint y por medio de Canva. Ya no puse Pixton por lo que les comento, porque muchos de ustedes se han enfrentado a esto de que pues no es gratuita la versión o que el tiempo que les da no les alcanza y ya no la pudieron utilizar. Por eso digamos que ya no estoy mencionando, explicando cómo elaborarlo por Pixton, aunque lo acabamos de hacer al inicio. Compartimos algunos puntos para resolver la duda de nuestra compañera. Y por último, dudas y comentarios, ¿sale? Entonces, recordemos que la sesión solamente se nos indica que debe de durar 60 minutos, cuando mucho, para respetar también sus tiempos. Entonces, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a avanzar y obviamente la siguiente sesión, la del miércoles, continuamos donde nos quedemos, ¿sale? Muy bien. Entonces, alístense. Vamos a jugar un Kahoot. Recuerden que para ganar la participación tenemos que participar de manera activa. ¿Cómo participamos activamente? Compartiendo dudas, preguntas, comentarios o participando en las dinámicas que tenemos en la sesión. En este caso va a ser este Kahoot. Regálenme unos segundos, ya estoy aquí por empezar, ya lo tengo listo, ya está por aquí. Vamos a ver, les comparto pantalla y vamos a dejar ahora el sonido voy a pausar acá el sonido que tengo de fondo para dejar este sonido clásico de este juego. Adelante. Aquí está, ya saben, pueden escanear el código QR. Marisela, muchas gracias, ya está por aquí Marisela. Puedes escanear el código QR. Incluso voy a jugar con ustedes. A ver. Vamos a ver. Puedes escanear el código QR o puedes ingresar. Ahí está. O puedes ingresar, para los demás, ingresen a www.kahootit. ¿Sí? Se los envío, copiar, tal cual. Ingresas a Kahootit y una vez que ingresas, ahí te va a decir que compartas el pin del juego. Y el pin del juego es este que tenemos aquí. Te va a pedir esta clave. Ya se las envié también por medio del chat. ¿Sale? Ya tenemos a nuestra compañera Maribel. Marisela, muchas gracias. Déjenme uno con ustedes. Asesor. Asesor Martín. Listo, vamos. Ahí estoy con ustedes también. ¿Sale? Entonces, bueno,
Nos hace falta nada más nuestra compañera Paulina. Paulina, ¿tienes alguna duda, algo en lo que te podamos apoyar? Si no, vamos a dar inicio a nuestro Kahoot. Vuelvo a repetir, hay que ingresar a la dirección que ya proporcioné aquí en el chat, que es www.kahoot.it, y te va a solicitar el pin del juego. Listo, Paulina, muchas gracias. Excelente. Vamos a comenzar. Adelante. ¿Qué es lo primero que analizamos en un texto literario? ¿El fondo o la forma? A ver, veamos. Hay un empate aquí. Dos eligieron fondo y dos elegimos forma. Ahorita veremos los resultados. Nada más, primero, pues ahí vamos a hacer la aclaración. Y aquí quiero hacer una analogía para que les quede bien claro, porque esto te va a dar la pauta para dar el orden en el que tienes que enumerar los pasos para analizar un texto literario en nuestra actividad, precisamente en el proyecto integrador. ¿Cuál es la analogía? ¿Qué es lo primero que ves o conoces de una persona? ¿Su físico o su interior? ¿Su fondo o su forma? Es decir, su forma, me refiero a su físico, sus características físicas: alto, bajo, tez clara, tez morena, rubio, cabello quebradizo, etcétera. O el fondo nos referimos a su manera de pensar, sus sentimientos, su cultura, etcétera. Definitivamente lo primero que vemos en una persona es su forma. Ya hasta que empezamos a platicar con él o con ella, conocemos su filosofía, su manera de pensar y todo esto. Pero primeramente es la forma. Entonces, eso es lo mismo o es la analogía que les comparto aquí. Primeramente analizamos la forma. Nos damos cuenta primero si es un texto poético porque solo son versos, o es un texto dramático porque solo son diálogos, o es un texto narrativo porque utiliza la prosa y se cuenta una historia. Entonces, primeramente, ¿cuál es el orden cuáles serían los primeros números que le tenemos que dar en ese orden del análisis de cómo analizar un texto literario? Pues definitivamente es darle prioridad primero a la forma. ¿Sale? Muy bien. Continuamos. Aquí llevo la delantera, aunque sabemos que yo, bueno, pues no, aunque estoy participando tal cual con ustedes, tal cual, a mí me aparece en mi celular exactamente igual, no veo las respuestas, pero bueno, ya, digamos que llevo alguna ventaja por el hecho del conocimiento, el dominio de estos temas, ¿verdad? Entonces aquí lleva la delantera Paulina, le sigue Marisela y después Maribel. Sale, continuamos. Aún pueden, pues, levantar su puntaje. Seguimos. El tema, argumento y acciones son elementos de... Excelente. 3 para fondo y 1 para forma. Es correcto, el tema, argumento y acción son elementos de fondo. Como decíamos, la forma es física. No podemos conocer el tema, el argumento y las acciones solamente con ver. No se puede. Tenemos que leer, tenemos que analizar a profundidad la obra para poder identificar estos elementos, ¿verdad? Muy bien, seguimos.
El tipo de lenguaje y las figuras literarias son elementos de... Listo, 2 y 2. 2 dicen que fondo, 2 decimos que forma. Así es, el tipo de lenguaje y las figuras literarias son elementos de forma. Es el estilo, la manera en que utiliza el autor para transmitir sus ideas. Entonces, son elementos de forma. Muy bien, continuamos. El proyecto integrador La Historieta, ¿lo tenemos que realizar de un tema libre? Bien, fíjense qué bueno que estamos practicando aquí y que estamos dando estos tips. No, definitivamente. Y lo comento, este Kahoot, obviamente estamos jugando, pero sí estamos también aprendiendo. Y comparto esto porque ha habido quienes realizan una muy buena historieta, muy creativa, pero ¿qué creen? La comparten de un tema libre. Se inventan la historia que no tiene nada que ver. A ver, hago la pregunta. Una pregunta extra. Quien pueda encender su micro, les agradezco. ¿De qué tenemos que hacer la historieta? ¿Cuál sería el tema? Y quien no pueda abrir su micro puede escribir en el chat. ¿Cuál sería el tema del cual tenemos que hacer la historieta? Es decir, ¿cuál es el fondo de nuestra historieta? Ya dijimos que no es un tema libre. ¿Cuál será el tema? Ya nos escribieron por aquí. Marisela, de lo que vimos en el módulo. Excelente, Marisela. Así es de nuestro proceso en este módulo. Es decir, vas a hablar de cómo comenzaste el módulo. Por ejemplo, en la primer viñeta seguramente vas a comenzar con, bueno, en estos diálogos que en globos podrías decir, no sé, tal cual tu experiencia. Por ejemplo, alguien podrá decir, estoy muy contento, muy contenta porque hoy inicio mi módulo 4. Tengo grandes expectativas. Alguien más podría decir, estoy muy nerviosa o estoy muy nervioso por comenzar este módulo. No sé nada acerca de la literatura, pero tengo muchas ganas de aprender. ¿Está bien? O alguien más comienza charlando con papá, con mamá, con esposo, con hijo, etcétera, o con algún compañero. Hola, ¿cómo estás? Le pregunta uno al otro, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, estoy aquí comenzando con mi módulo 4, etcétera, cada quien. ¿Qué más tenemos que compartir en la historieta? Tus aprendizajes, los aprendizajes obtenidos. Entonces, aquí, híjole, muchísimos los temas que puedes mencionar en la historieta, porque es importante, sí hablar de tu proceso en el módulo, pero también tienes que hablar de esos aprendizajes obtenidos. Por ejemplo, eh, puedes hablar de lo que es la literatura, que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Puedes hablar de los géneros y de los subgéneros literarios. Puedes hablar de las épocas literarias, de los movimientos literarios, del lenguaje connotativo y denotativo, de las figuras literarias, eh, de, de las obras leídas, de esta obra de Sor Juana, de Rubén Darío, de la obra de Frankenstein, de la obra de la debutante, bueno, en fin, ¿sí? Son muchísimos de las lenguas que hemos estado analizando, eh, etcétera, ¿no? Entonces, todos los aprendizajes obtenidos en este módulo son parte de estos temas que puedes incluir, que es necesario incluir.
No solamente tu proceso en el módulo, sino, como vuelvo a repetir, también los aprendizajes obtenidos. Seguimos. Igual, los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, puedes ir jugando con nosotros, puedes ir jugando con nosotros, tú ve dando tus respuestas para que vayas practicando y vas escribiendo y vas corrigiendo, ¿sale? También es posible jugar de manera asincrónica. Continuamos. El tipo de género al que pertenece la obra es un elemento de... 5, 4, excelente, alcanzamos todos. Excelente, muy bien, ya todos coincidimos. El tipo de género al que pertenece la obra es un elemento de forma, ciertamente. ¿Sí? ¿Cuáles son los géneros? Narrativo, poético y dramático. Sabemos que cada género, a su vez, tiene subgéneros. Por ejemplo, género narrativo, subgéneros, fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela. Género poético, subgéneros, la canción, la letrilla, el himno, el madrigal, el soneto, etcétera. Género dramático, subgéneros mayores, tragedia, comedia y drama. Menores, sainete, monólogo, vodevil. Ahora los musicales, la ópera, opereta, zarzuela, entre muchos otros más. Excelente, muy bien. Yo no, prácticamente no estoy, no vale mi puntuación. Lleva la delantera Marisela, le sigue Paulina, se ve que Paulina ingresó 2 veces, por eso se repite, y después Maribel. Muy bien, continuamos. Lo primero que analizamos en un texto literario es el argumento, tema y acciones. Aquí hubo error. Lo primero que analizamos en un texto literario es el argumento, tema y acciones. No, recuerden que lo primero que analizamos es la forma, porque es lo primero que vemos. ¿Y por qué esto sucede así? Porque una vez que yo veo el texto y me doy cuenta que es que solo son versos, de antemano ya en mi cerebro ya hay una conexión. Ya sé que si solo son versos, es un texto poético y que va a haber belleza en la palabra, que se van a expresar emociones, sentimientos y pensamientos. En cambio, si yo veo que un texto solo son diálogos, sé que pertenece al género dramático y que se va a contar un episodio de la vida cotidiana con personajes comunes como nosotros, ¿verdad? Entonces, recuerden que lo primero que identificamos es la forma y el argumento, tema y acción son elementos de fondo. Para poderlos conocer, necesitamos leer, ¿verdad? Bien, continuamos. Seguimos. Los elementos que integran el fondo son argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. 10, 9, 8, 7. Excelente. Solo hubo un error. Así es, estos elementos son de fondo, argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Muy importante aquí, conectándolo con nuestro proyecto integrador. Estos elementos, argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes, ¿los identificamos? ¿Es lo primero que hacemos? No, definitivamente. Porque
Para identificar estos elementos, pues primero tengo que hacer una lectura exploratoria, no sé, por ejemplo, ver el soporte en el que está presentado, es decir, todos los elementos de forma, conocer el contexto de la obra, el contexto del autor, ya que tengo todos esos elementos previos de contexto, ahora sí, pues ya leo la obra a profundidad y ya una vez que leo la obra a profundidad, voy a identificar cuál es el argumento, quiénes son los personajes, cuál es el tema, la acción. Y esto lo comparto porque hay quienes han tenido estos errores o estas áreas de oportunidad. Lo primero que dicen, y claro, es muy importante el argumento, porque el argumento es de lo que trata toda la historia o todo ese texto, es de lo que trata, pues es sumamente importante. Y por eso lo ponen como lo primero que tengo que hacer es conocer, indicar el argumento. Pero no, sabemos que no, porque primero hago una lectura exploratoria, primero hago una prelectura, me familiarizo con el texto, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque eso les va a dar, esto que estamos mencionando, les va a dar la pauta para poder ordenar adecuadamente es del 1 al 30 el orden para analizar un texto literario. ¿Sale? Bien, continuamos. Sigue con la delantera Marisela. Muy bien, continuamos. Como está escrita la obra, verso, prosa o diálogo, son elementos de... Igual aquí tuvimos 3 errores. Recuerden, prosa, verso y diálogo son elementos físicos, los vemos a simple vista, ¿verdad? A simple vista yo veo un texto y me doy cuenta si solo son esas pequeñas líneas que componen un poema, pues son versos. No necesito leer para darme cuenta que eso es un verso. No necesito leerlo, solo por su físico, solo por su forma. Solo por la forma me doy cuenta que ese texto es... y aquí, bueno, permítanme, esto no quiero compartirles para que para que les quede bien claro. Regálenme unos segundos, ya lo tengo por aquí. Aquí está, solo que tarda un poquito en cargar Canva. Me voy a salir un poquito de esta actividad. A ver, aquí estamos. Compartir. Vamos a acercarlo. Fíjense bien. A esto me refiero. No necesitas tú misma, tú mismo, no necesitas leer para a simple vista darte cuenta que estos son versos, cada una de las líneas que componen un poema. No necesito leer para darme cuenta que esta forma es poesía, a simple vista, por su forma. Igual acá, no necesito leer a simple vista, por su forma, me doy cuenta que son diálogos, que pertenece al género dramático. Acá igual, a simple vista me doy cuenta que esto es una prosa, ¿sí? Por lo tanto, pertenece al género narrativo. A simple vista, es decir, forma, ¿sale? Entonces son elementos de forma. Eh, el verso, el diálogo, la prosa, ¿sale? Espero que quede más claro. Regresamos al juego. Continuamos. Sigue con la delantera Marisela. Sigue Paulina y después Maribel. Continuamos.
Lo primero que hacemos para analizar un texto literario es identificar el tema y el argumento. Falso. Nuevamente, lo primero que hacemos para analizar un texto literario es identificar la forma, ¿verdad? Si, como ya decíamos, primeramente veo un texto y me fijo, ok, son versos. Si son versos, quiere decir que es poesía. Si son diálogos, quiere decir que pertenece al género dramático y así sucesivamente. Entonces, lo primero que identifico es forma. Última, vamos con la última. Una historieta es una narración gráfica que combina imágenes y texto para contar una historia. Excelente, todos coincidimos. Una historieta es una narración gráfica que combina imágenes y texto para contar una historia y así es como tenemos que realizar nuestra historieta, con imágenes, con personajes, con diálogos explicativos, textos claros y que estén en globos, ¿verdad? Así es como tiene que estar nuestra historieta. Dicho esto, concluimos. A ver, permítanme que reanudar función de compartir. Siguiente. Ahí está. Gracias a las tres por su participación. Maribel, Marisela y Paulina. Gracias. Gracias por su participación. Claramente va a ser tomada en cuenta para sus participaciones extra. Muy bien. Ahora, dejar de compartir pantalla. Vamos con la siguiente actividad. Nueva pizarra. ¿En qué consiste esta segunda actividad? Ya lo vimos en el orden de la presentación. Vamos a analizar un texto, un fragmento de un texto, para identificar el fondo y la forma. ¿Sale? Muy bien. Texto. Aquí tenemos este texto. Ya vi que están intentando, ya se les fue por ahí una raya. No se preocupen. Paulina. Para todos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, necesito que me digan cuál es el fondo de este texto y cuál es la forma. Recuerden, les voy a compartir para darles mayor claridad nuevamente. Les voy a compartir este fragmento para que les quede más claro. Ahí está. Lo que es fondo y lo que es forma. Entonces, a ver, les escucho. Vamos a hacer un poco más grande. ¿Cuál sería el fondo de este texto y cuál la forma? Pueden escribir aquí en la misma pizarra. Veo que Marisela lo está intentando. Ya nos está haciendo aquí. No puedes ver el texto, Maribel. ¿Por qué será?
compartir, restringido. Cualquier persona con el enlace. A ver, ¿ya les es posible verlo? ¿Sí les es posible verlo, la pizarra? Confírmenme, por favor. ¿Sí pueden ver el texto que estoy compartiendo, la pizarra? Solo confírmenme, por favor. Espero que sí, les estoy compartiendo aquí. Dice el texto: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitan por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Este es el texto y hay que identificar el fondo y la forma. Solo les pido si me pueden confirmar. Si sí pueden ver la pizarra. Sí se ve, Marisela. Muchas gracias, Marisela. A ver, nos dice Marisela. El fondo sería el primer párrafo. A ver, ¿qué dicen los demás? Acuérdense, aquí mismo, Marisela. Vamos a hacerlo todavía más grande. Acuérdense que fondo es el contenido de la obra. Tema, personajes, contexto, conflicto. La forma es el estilo, las palabras, las figuras que usa el autor para contar la historia. Ya veo que por aquí están escribiendo. Adelante. ¿Qué dicen los demás? Aquí en el lado izquierdo, si se fijan, está esta... Pues para agregar texto, pueden hacerlo también sin ningún problema a través de a través del chat. Aquí tengo también el panel de comentarios. Y ahí le tienes, ahí creo que es Marisela, añadir texto, exacto. La forma, ahí nos estás escribiendo, muchas gracias, adelante. La forma sería, muy bien, gracias. Ahorita yo les voy a compartir. La forma sería su padre que lo llevó a conocer el hielo. Nos dicen por aquí. Acuérdense, Paulina y todos, que la forma es la estructura, es el físico. Veamos, aquí mismo dice... A ver, déjenme quitar este... Ahí está. Fíjense, fondo es el contenido de la obra, tema, personajes, contexto y conflicto. Forma es el estilo, las palabras,
y las figuras que utiliza el autor para contar la historia. ¿Sí? Fíjense, les voy a dar aquí un apoyo. Vamos a hacer un poco más pequeño el texto. Aquí está el fondo. Este es el fondo de este texto que acabamos de leer. El fondo es primeramente el tema. ¿Cuál es el tema? La nostalgia y los recuerdos del pasado. El coronel Aureliano Buendía, a punto de morir, recuerda un momento especial de su infancia. ¿Cuál es el contexto? Macondo. Macondo es el contexto. Un pueblo ficticio que representa un pequeño pueblo rural en algún lugar de Latinoamérica, típico de las naciones, de las narraciones del realismo mágico de García Márquez, que se dice que Macondo, bueno, está inspirado en su pueblo natal, por allá en Colombia. Personajes: Aureliano Buendía, un personaje clave en la novela cuya vida está marcada por eventos extraordinarios y por su relación con su familia. El padre Aureliano representa el vínculo familiar y las primeras experiencias del personaje. El conflicto: aunque no se expresa un conflicto directo en este fragmento, hay una tensión entre el recuerdo de la inocencia infantil y la inminencia de la muerte. Ese sería el fondo, ¿cierto? Veamos la forma. Se las comparto. La forma, aquí está. Vamos a ver, texto. Esta es la forma de este texto. Aquello que no es parte del contenido. Tiene un tono nostálgico y poético. La frase inicial, muchos años después, sugiere un profundo y melancólico un profundo reflejo sobre el pasado. ¿Sí? Ese es el tono, el lenguaje y estilo. Todos estos son elementos de forma. Lenguaje y estilo. Tiene un lenguaje descriptivo y evocador. Las palabras aldea, río de aguas diáfanas y huevos prehistóricos crean una imagen idílica y casi mágica de Macondo. ¿Qué figuras literarias hay aquí? Hay metáforas. ¿Cuál es la metáfora? Huevos prehistóricos. ¿Por qué? Acuérdense que la metáfora es una comparación. ¿Por qué? Para describir las piedras blancas y grandes que fuerza una imagen de algo antiguo y exótico, hace una comparación. Una hipérbole, que es una exageración. El río de aguas diáfanas y las enormes piedras exageran para hacer más encantadora la visión de Macondo. Estos son elementos de forma. La anticipación, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, insinúa un desenlace trágico, creando curiosidad y tensión desde el comienzo. ¿Sale? Espero que les haya quedado un poco más claro cómo hacer el análisis de una obra literaria con estas actividades que estamos haciendo. Ya tenemos una hora de sesión, ya no nos alcanzó para hacer la historieta por medio de PowerPoint y por medio de Canva. No se preocupen, tenemos todavía la sesión del viernes donde vamos a dedicarnos exclusivamente a la elaboración de esta historieta por medio de Pixton, por medio de Canva. Aún así, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera compartir, adelante. Es momento para ello. Antes de concluir con nuestra sesión. A ver, fíjense bien. Déjenme comparto pantalla ahora. Aquí estamos. Dudas, comentarios. ¿Quedó más claro cómo realizar el proyecto integrador? ¿Algo que quieran que abordemos? Ninguna duda, asesor, gracias, nos dice Marisela.
Recuerden que en estos espacios abiertos para el aprendizaje principalmente se nos pide que pues que hagamos este tipo de dinámicas, ejercicios, que no demos clases teóricas, que no expliquemos pues temas a profundidad, que no demos cátedra. Para nosotros como asesores, que pues bueno, ya tenemos años, docentes, años eh, conociendo estos temas, pues es sencillo realmente explicarlos, pero no es el propósito, el objetivo actual, el enfoque de la nueva escuela mexicana, que es el aula invertida, donde se prioriza pues que a través de prácticas puedan ustedes desarrollar su aprendizaje. Claro, obviamente hacemos puntualizaciones y explicamos algunos puntos, pero no dedicamos la clase a dar cátedra porque no es el fin que se nos pide. Paulina, no, ninguna duda, gracias. Maribel, no, ningún asesor, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio abierto para el aprendizaje. Y bueno, serán tomadas pues su participación al finalizar este módulo, serán incluidas estas participaciones. Gracias, ojalá que nos puedan acompañar el próximo viernes para pues abordar estos puntos que ahora vamos a abordar en esta sesión, que es cómo elaborar la historieta por medio de Canva, por medio de PowerPoint, y si gustan también puedo abrir Pixton nuevamente con otro correo, por si alguien quiere elaborarla de esa manera, también lo podemos hacer. Entonces, gracias nuevamente por acompañarnos de manera síncrona. A los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, de igual manera, les agradezco. Ojalá que se hayan llevado un nuevo aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa Línea CEP. Hasta la próxima, nos vemos, descansen, cuídense mucho.